Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Silva. Eh, Estoy aquí con ustedes en el módulo número 6, donde vamos a hacer nuevamente pues nuestro fortalecimiento en cuanto a manipulación de alimentos para las plazas de mercado de la ciudad de Cali. Entonces, bienvenidos nuevamente a este su espacio donde vamos a tocar un tema bien importante de este curso, como es la conservación y almacenamiento de los alimentos. Entonces, desde siempre el ser humano ha conservado los alimentos con el único objetivo de mantener los alimentos el máximo tiempo comestibles. Entonces, conservar los alimentos consiste en impedir la acción de los agentes contaminantes que puedan contaminarlos, valga la redundancia, y alterar sus características originales, lo que es olor, sabor y aspecto. Nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, que estas características se llaman características organolépticas porque son las que percibimos por medio de los sentidos. Existe multitud de métodos de conservación y digamos que nuestros antepasados fueron los que originaron esos métodos de conservación. Entonces, ellos realizaban muchas cosas. Por ejemplo, uno que se continúa haciendo es la salazón, ¿sí? Salar los productos. Pero hay muchos métodos de conservación que lo que hacen es que nos ayudan a que no se provoquen deterioro en los alimentos y por ende pues vamos a impedir que hayan intoxicaciones y podemos alargar la vida útil de estos productos. ¿Cuáles son estos tipos de métodos de conservación? Entonces, como método de conservación tenemos conservación por frío, por calor, conservación química, conservación por deshidratación y conservación de origen natural. Vamos a ir desglosando cada uno de estos métodos de conservación para que ustedes tengan una claridad sobre cómo es cada uno, cómo afecta a nuestro alimento, cómo lo ayuda también, cuáles son esos pro, cuáles son esos contra que vamos a encontrar en cada uno de estos métodos de conservación y esos métodos a su vez de conservación pues tienen unos tipos específicos de conservación, ¿sí? Unos procesos específicos en cada uno de esos tipos de conservación. Entonces vamos a desglosarlo y a medida que lo vamos viendo, pues vamos dándonos ejemplos claros y básicos de cómo se deben hacer y llegar, si tienen alguna duda en algún momento, pues como les digo, tal vez vamos a tener la oportunidad de poder vernos. Entonces allí yo les pido que con cada uno de estos temas vistos, pues sencillamente empecemos como a generar esas preguntitas y en el momento en el que podamos vernos, pues serán despejadas. Bueno, entonces vamos con la conservación por frío. Dentro de la conservación por frío tenemos tres métodos que ustedes, algunos ya van a conocer. Está la refrigeración, ¿sí? Que consiste en mantener el alimento a bajas temperaturas sin que llegue a congelarse. Esas temperaturas están más o menos entre 0 y 5 grados y a esta temperatura los microorganismos, ojo, se multiplican pero muy lentamente. O sea que no es una conservación que nos ayude a mantener el alimento totalmente libre del alcance de los microorganismos. Es decir, nosotros podemos, y creo que lo hemos notado, podemos meter el alimento a una nevera, pero en la nevera igual si lo dejamos ya por mucho tiempo el alimento se va a deteriorar, se va a dañar, le van a crecer mohos, se va a vinagrar de todas maneras. Entonces es un método, digamos que para cortos tiempos, ¿sí? Y para sostenerlo durante ese corto tiempo y pueda ser consumido por las personas. Entonces es la refrigeración.
Tenemos también la congelación, que consiste en someter el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación durante un tiempo reducido también. Eso es, está entre menos 18 o menos. Ese menos va más o menos menos 18, menos 32 grados. Esa es la congelación. Este proceso provoca que parte del agua del alimento, ¿sí?, se convierta en hielo, ¿ya? Pero de este modo los microorganismos que existen previos a la congelación no crecen. Previos a la congelación, es decir, que si ya el producto tiene una carga microbiana, ellos durante el tiempo de congelación pues no se van a proliferar, ¿sí? Pero en el momento en el que se descongela el producto, continúan con su proceso. Entonces, en este proceso es importante que se produzca en el menor tiempo posible, es decir, es tratar de que esa congelación sea lo más rápido posible para que las características originales del producto no se vean afectadas. ¿Listo? Y tenemos por último la ultracongelación. La ultracongelación es un proceso que se hace casi siempre a nivel industrial. Entonces, es un proceso que va dentro de los menos 35 hasta los menos 150 grados. Para esto se necesitan equipos supremamente sofisticados que nos ayuden con este tipo de procesos. Eso se hace en un corto periodo de tiempo. Esos son unos túneles y por esos túneles pasa el alimento y eso inmediatamente se congela. Entonces, la congelación y la ultracongelación son procesos de conservación alimentaria que menos alteraciones provocan al alimento, especialmente la ultracongelación porque se hace muy rápidamente, entonces no le da tiempo al alimento de que se formen los cristales, ¿ya? Entonces esto ayuda a que el alimento no se vea lesionado. Bueno, dentro de la conservación por frío vamos a ver unos pros y unos contras, como les había comentado. ¿Qué pros tenemos o cuáles son las ventajas de la conservación por frío? Entonces, el frío retrasa la aparición de gérmenes y permite por un tiempo regular que el alimento conserve sus propiedades nutricionales. Digamos que esto ayuda, ¿sí? Una gran ventaja es que podemos prolongar esa vida útil del alimento, ¿ya? Entonces, vamos a conservar esos nutrientes. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la actividad del alimento para deteriorarse, ¿ya? Tanto la congelación como la ultracongelación son los métodos más efectivos de conservación y las que menos alteran los productos. Ya nosotros podemos congelar y tener un producto hasta 6 meses, hasta 1 año, dependiendo de las condiciones del producto y dependiendo de las especificaciones. Esas especificaciones nos las dan ciertas normas que nos dicen qué tanto tiempo puede permanecer un producto congelado, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Asimismo, ambas permiten conservar durante un tiempo largo el alimento, varios meses, incluso años, lo que les estoy diciendo. ¿Listo? En cuanto al tema de contras, entonces las técnicas de baja temperatura no eliminan la posibilidad de que se desarrollen microorganismos los cuales pueden activarse después de ser descongeladas, lo que les dije hace un rato. Un alimento yo lo puedo meter a mi refrigerador a refrigerar, pero eso no quiere decir que la actividad se vaya a eliminar. La actividad del microorganismo se reduce, más no se elimina, ¿sí? Entonces, por eso en la refrigeración hay que tener mucho cuidado con los tiempos que vamos a tener el producto refrigerado, porque de todas maneras se nos va a deteriorar. Nos va a durar más, pero se va a deteriorar. Con la congelación, igual, o sea, si ya viene una carga microbiana que es lo normal, pues apenas yo lo descongele, si yo ya no le doy, si yo le daño esa cadena de frío, obviamente el producto se va a descongelar, ¿listo? Se va a seguir deteriorando. Entonces, la conservación de los alimentos
a baja temperatura permite conservar los alimentos durante un tiempo limitado, días, semanas, meses, y evidentemente requiere siempre de refrigeración para su transporte y almacenaje, lo que les dije. Es importantísimo no perder esa cadena de frío. O sea, ahora vamos a ver más detalladamente cómo es una cadena de frío y qué implica una cadena de frío y cómo hay que mantenerla y cuándo nosotros no tenemos la posibilidad o cuando no tenemos la posibilidad de mantenerla y cómo nos damos cuenta que se rompió esa cadena de frío. Entonces esos son uno de los pros y de los contras que tenemos que tener en cuenta con el método de la conservación, pero es el método más usado, el método del frío. O sea, todos tenemos nevera, todos tenemos un congelador, uno es el casero, la nevera normal, la casera, otros tenemos ya a nivel, digamos que industrial, ciertos congeladores, el congelador vertical, bueno, pero es el método más usado de conservación. Bueno, en cuanto a los métodos de conservación, también tenemos los métodos de conservación por calor. Así como vimos los de frío, vamos a ver los de calor. Entre esos métodos de conservación por calor, ¿cuáles tenemos? Tenemos la pasteurización, ¿sí?, que consiste en someter el alimento a temperaturas cercanas a los 80 grados. Así destruimos bastantes microorganismos, pero no todos. Por ello es importante que después de la pasteurización se conserven estos alimentos en refrigeración para mantener los microorganismos que pueden quedar a raya, ¿sí? Y la vida la vida útil del alimento es baja. Por ejemplo, la leche pasteurizada. Bueno, continuemos con el proceso de cocción. Entonces, el proceso de cocción es hacer que un alimento llegue a ebullición o cocción. Y esto supone que está a 100 grados centígrados. Con este método eliminamos gran parte de los microorganismos, pero no sus esporas. Cuando cocemos un alimento no solo lo hacemos con el fin de eliminar las bacterias, sino que también modificamos sus propiedades, haciendo que el alimento sea más digestible y más llamativo al consumidor. Digamos que esto es lo que usualmente nosotros hacemos en los restaurantes, en nuestras casas. Esa es una de las maneras en que conservamos los alimentos. Obviamente, después de que nos sobran esos alimentos deben ir a la nevera, ¿sí? Dejarlos enfriar e ir a la nevera. Con la esterilización es un proceso en el cual los alimentos se someten a temperaturas cercanas a los 120 grados. Así destruimos todos los microorganismos que hayan en los alimentos, incluso las esporas. O sea, es una temperatura mucho más elevada que nos va a ayudar en todo el tema de destrucción de esporas. Entonces, allí, mientras el alimento no se altere, no se destape, no tenga contacto con el medio ambiente, el alimento va a estar estéril, totalmente estéril. Y tenemos por último la ultrapasteurización. En este sistema aplicamos unas temperaturas mucho más altas por muy poco tiempo para no desnaturalizar los componentes del alimento. Entonces, este es muy poco tiempo, pero es un tiempo suficiente para que los microorganismos y sus esporas se mueran y hacer que el alimento sufra lo menos posible por ese tratamiento. Estos tratamientos, la ultrapasteurización, por ejemplo, la vemos en la leche ultrapasteurizada, la que viene en las cajitas, ¿sí?, en la caja o en la bolsa que tiene como una película negra por dentro. Entonces, ese es uno de los métodos que se usan a nivel industrial, como vemos ahí en las fotos. Entonces, en las fotos estamos viendo los frascos en la olla. Eso lo podemos hacer nosotros también en nuestras casas, con una cantidad de agua determinada. Ahí estamos esterilizando frascos. Del lado es una pasteurización, también podemos hacerla desde casa, con un termómetro a una cierta temperatura hasta que llegue a la temperatura de 80 grados, ¿sí? Abajo vemos la cocción de los alimentos y al lado de la cocción vemos a alguien que está en una máquina de ultrapasteurización. Entonces, como pueden ver, son procesos, hay 3 procesos que usualmente los podemos hacer en casa
obviamente teniendo algunos elementos que no son difíciles de conseguir, pero se pueden tener en casa y pues podemos aplicar algunos de estos métodos de conservación. Veamos entonces ahora los pros y los contras de estos métodos de conservación. En cuanto a los pros y los beneficios, desde el punto de vista microbiológico, la esterilización es el método de conservación de alimentos más seguro y consiste en eliminar casi todas las bacterias, incluidas las esporas. La esterilización permite una vida útil de aproximadamente 4 meses, de más de 4 meses, y dependiendo del tipo de alimento, este tiempo puede durar hasta 2 a 5 años. Muchos de estos productos, por ejemplo, son los que utilizan en los soldados, las personas de la NASA, ¿sí? Con alimentos que les pueden durar mucho tiempo porque llevan estos procesos. No precisan incorporar aditivos químicos, no necesitan aditivos químicos, por lo que se puede obtener conservas gourmet o platos preparados naturalmente sin aditivos ni conservantes artificiales. En cuanto a lo que está en contra, entonces, con la esterilización, al aplicar temperaturas tan altas, superiores a 100 grados, puede alterarse las propiedades de los alimentos y pueden haber cambios en cuanto a las propiedades organolépticas, sabor, color, olor y algunos nutrientes y vitaminas que se van a desnaturalizar. La pasteurización no mata la totalidad de los microorganismos. Por eso los productos pasteurizados deben conservarse en refrigeración durante el transporte, almacenaje y por supuesto una vez después de abiertos. Su vida útil es muy corta y puede ser de 2 a 3 semanas aproximadamente. Listo. Vamos a ver otro tipo de conservación, que es la conservación química. En la conservación química tenemos 5 métodos de conservación. Esos son salazón, azucarado, el curado, el ahumado y la acidificación. Vamos a ver cada uno de ellos. Los métodos de conservación pues vienen de antaño, ¿sí? Como les había explicado en un principio, por ejemplo la salazón, el ahumado, el curado, son métodos que han sido rudimentarios y poco a poco se han mejorado en cierta medida, pero aún siguen siendo métodos de tradición que vienen de generación en generación. Entonces, por ejemplo, en la salazón se trata de la adición de sal común para impedir el crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, aquí el alimento sufre alteraciones, ¿sí? Porque presenta modificación en el sabor, en el olor, en el color, en la consistencia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el pescado salado que se vende en Semana Santa. Nosotros lo vemos y es un pescado bastante elevado en sal, ¿sí? Y con unas características bien particulares. Entonces, ese es uno de los métodos de conservación química. Bueno, otro de los procesos de conservación química que vamos a tener aquí en cuenta en este tipo de conservación, pues es el azucarado. El azucarado es la adición de azúcar en elevadas concentraciones, o sea, se hace con una gran cantidad de azúcar, lo que permite proteger a los alimentos de microorganismos y por tanto aumenta el tiempo de conservación. Este proceso se efectúa en las realizaciones en los productos que llevan leche, por ejemplo, en el caso de los dulces de leche, en las leches condensadas, en las mermeladas, en los concentrados de fruta. Entonces, son procesos que llevan una gran cantidad de azúcar y lo que hace es que se inhibe un poco la proliferación de los microorganismos. Más esto no quiere decir también que no se pueda dañar los productos. O sea, eso nos va a permitir que el producto tenga una mayor vida útil, pero llegará un momento en el que el producto se va a dañar. Bueno, continuemos entonces con el curado. El curado, este método se utiliza con sal común, ¿sí? Sales curantes, nitratos, nitritos potásicos, o sea, ya llevan unos aditivos que se consiguen
usualmente en las tiendas químicas. Se consiguen usualmente en las tiendas donde venden químicos o en las tiendas donde venden insumos para este tipo de productos. Estos procesos ayudan con la conservación y la protección frente a organismos nocivos y permite estabilizar el color rojo o sonrosado de las carnes. Es el caso, por ejemplo, de los chorizos, ¿sí? Los embutidos, ciertos embutidos que necesitan un cierto tipo de curación, más que todo ese tipo de productos. Bueno, en cuanto a otro tipo de proceso que se puede hacer para la conservación química, pues está el ahumado. El ahumado se hace en unas cámaras especiales. Este proceso lo hemos visto también a nivel artesanal cuando se colocan la carne sobre las hornillas. Entonces este proceso se utiliza con el humo, ¿sí? Que es resultante de la combustión de materiales con bajo contenido de resinas, con maderas más que todo, y eso genera un aroma a humo que es muy agradable y que se penetra en este tipo de productos. Este método dota a alimentos de un peculiar sabor a humo, ¿sí? Y se aplica en carnes y pescados, aunque también se está aplicando ahora en ciertos quesos madurados que hacen parte también de ese curado, pero en ciertos quesos que llevan un leve sabor a humo, ¿sí? Otra de los métodos de conservación, pues es la acidificación. ¿Cuál es la acidificación? Pues esta consiste en la reducción del pH del alimento, o sea, volverlo más ácido, impidiendo así el desarrollo de microorganismos, y se realiza añadiendo sustancias ácidas como el vinagre. Esto lo vemos en las conservas, ¿no? En las conservas lo que se hace es que se añade vinagre y unas especias y se conservan más que todo los vegetales. Esto se hace más que todo para los vegetales. Bueno, pros y contras. ¿Qué beneficios tiene la conservación química? ¿Sí? ¿Y qué desventajas tenemos? Entonces vamos a mirar que en cuanto a beneficios o en cuanto a pros, entonces podemos decir que son métodos de conservación de alimentos que necesitan la adición de ciertas sustancias y conservantes naturales para alargar la vida útil. Los alimentos conservados en este medio pueden durar hasta 2 años y eso lo podemos ver en ciertas carnes curadas, por ejemplo, el jamón serrano, un tipo de jamón que hacen en España, ¿sí? Y en Europa, que es el jamón serrano, y eso va curado por mucho tiempo en unas cavas, en unas cuevas, y eso hace que se desarrollen ciertos microorganismos que son benéficos y que dan cierto sabor a estos alimentos, este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los contras? Bueno, los métodos de conservación de alimentos por alteraciones químicas cambian el sabor, la textura, la apariencia de los alimentos, a veces para bien, a veces para mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las carnes curadas, pues a las personas que les gusta, les añade un sabor muy característico y muy agradable. Se recomienda por ejemplo, que estos alimentos, ¿sí? Sean usados en un tiempo pues, que no sea muy largo para algunos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la salazón. Pero también se recomienda esterilizar los alimentos conservados en medios líquidos previamente, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso de las conservas, se recomienda que los recipientes estén esterilizados, ¿sí? Y que esto lleve una carga de calor también para que el alimento se conserve de una mejor manera.
¿Por qué? Porque si no hay una buena esterilización, igual el producto se va a deteriorar, ¿ya? Entonces, es muy recomendable en este tipo de productos, por ejemplo, en lo que son las conservas, hacer una buena esterilización de los envases. Bueno, vamos con la conservación por deshidratación. Entonces, por deshidratación es donde la deshidratación es donde se está eliminando agua de los productos. Entonces, tenemos tres procesos que se pueden llevar a cabo. Eso es el secado, la concentración y la liofilización. Entonces, en cuanto al secado, podemos decir que es una pérdida parcial de agua en condiciones ambientales y naturales. También se realiza mediante la aplicación de una fuente de calor muy suave y unas corrientes de aire muy suave. Cuando hablamos de secado no hablamos de horneado, eso tenemos que dejarlo muy claro. El secado se hace a unas temperaturas muy bajas. Cuando se hace, digamos, al aire libre, estamos con la temperatura del medio ambiente. También se puede hacer por medio de unas estufas, de una estufa normal, en un horno normal, se puede hacer, pero las temperaturas son muy bajas. ¿Por qué? Porque necesitamos que el producto no se cocine, sino que pierda esa humedad, ¿ya? Entonces, a tener muy en cuenta que este tipo de métodos es importante que maneje temperaturas muy bajas y una corriente de aire muy constante para que sea pareja el secado. Que si lo podemos hacer a nivel de la casa, a nivel artesanal, claro que se puede hacer a nivel artesanal. De hecho, muchos productos que se pueden recuperar cuando tenemos, en el caso de las frutas y ciertas verduras, los tomates secos se pueden recuperar cuando están muy maduros de esta manera. Entonces, es un producto que es muy apetecido, genera un gran sabor en las comidas, entonces se hace por medio de este método de secado. Otro es la concentración, entonces es la eliminación parcial de agua, pero esto es en los líquidos. Entonces, cuando hacemos concentrados de fruta, por ejemplo, ¿sí? Hacemos concentrado de fruta, entonces hacemos concentrado de guayaba, o hacemos concentrado de durazno, o hacemos concentrado de qué otra fruta, de piña, esos concentrados de pera, de manzana, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se colocan al fuego, que es más o menos digamos que lo podemos describir así, se coloca al fuego y se deja que él vaya perdiendo agua a medida que va hirviendo. Y llegamos a un punto en el que ya el producto queda concentrado y se lleva a enfriamiento, y obviamente allá hay unos cambios también de sabor porque pues al llevar calor pues esto va a naturalizar ciertos elementos y ciertos compuestos que tienen estos alimentos. El otro proceso es el de liofilizado. Eso ya es un proceso mucho más industrializado. Es un proceso que no, hasta el momento, pues no lo podemos hacer a nivel artesanal. Sin embargo, es un proceso que consiste en la desecación de un alimento congelado previamente. O sea, para poder hacerlo, tenemos que congelar el alimento y luego este proceso hace que por medio de un equipo especializado para liofilización se lleve toda esa humedad sin tener que pasar por un estado de líquido, ¿sí? Entonces, es un proceso que permite una máxima conservación porque es un proceso que en ningún momento va a llegar a líquido, sino que él directamente evapora esa agua que está congelada y conserva las propiedades del alimento. Entonces es excelente porque conserva las propiedades organolépticas, ¿sí? Y el valor nutritivo. Bueno, vamos
vamos a ver cuáles son los pros y los contras de este tipo de conservación. Entonces, los beneficios o los pros es que la deshidratación evita el desarrollo de los microorganismos y también limita la actividad de las enzimas para que se desnaturalicen, ¿sí? ¿Cuál es el contra? Por ejemplo, el contra de la liofilización es que es un método de conservación de alimentos muy efectivo. Además, mantiene sus propiedades, mantiene en perfecto estado todo, pero debido a la gran cantidad de pasos a seguir, porque esto es un proceso bien complejo, es muy costoso y no es rentable y solo se puede hacer a nivel industrial. ¿Sí? Hasta el momento no se ha podido hacer a nivel artesanal. Es un proceso, sería un proceso maravilloso si se pudiera, digamos que desarrollar a nivel artesanal, pero hasta el momento no ha sido posible y los equipos son muy costosos. Entonces, por este motivo, pues es un tratamiento que no es fácil de llevar a cabo. Bueno, en cuanto al otro tipo de conservación, tenemos la conservación por aditivos. Entonces, tenemos aditivos de origen natural y tenemos aditivos de origen industrial. Entonces, los de origen natural, pues ya sabemos, son las especias que vienen directamente de nuestra tierra, vinagre, aceite, sal, azúcar. Esos son, digamos que, aditivos de origen natural y ayudan también a la conservación. Mas esto no quiere decir, ¿sí?, que no se dañen en algún momento. Entonces, como ya vimos, dentro de esos aditivos naturales tenemos la sazón, tenemos el azúcar, tenemos las pimientas, ¿sí? Tenemos el humo, ¿ya? También tenemos otro método que es el de origen industrial, o sea, los aditivos de origen industrial. Esta es una técnica de conservación de alimentos muy utilizada. Si nosotros nos ponemos a ver, en casi todos los alimentos que se fabrican, tienen un aditivo, ¿sí? Un aditivo es industrial o un aditivo artificial, ¿ya? Se utilizan con el único objetivo de mejorar las características del alimento, como alargar el tiempo de conservación, mejorar el sabor, el color o la textura. No se utilizan para enriquecer el alimento con nutrientes. Uno de esos, podemos hablar que uno de esos que muchos deben conocerlo es el llamado acento. El acento es un aditivo químico que usan para potenciar el sabor de ciertas comidas y de ciertos alimentos. La gente lo está usando últimamente de una manera desmedida, pero no se dan cuenta de que todos estos aditivos de origen industrial tienen una normativa y tienen una cantidad que se debe aplicar a los alimentos para que cumplan la función que deben cumplir. Si lo que hacemos es agregar más de la cuenta o no tenemos al ojo, pues realmente el alimento se va a terminar deteriorando. ¿Por qué? Porque va a cambiar su sabor y va a cambiar sus propiedades. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de usar aditivos industriales o aditivos que no son naturales. Bueno, en cuanto a la conservación por aditivos, también tenemos pros y tenemos contras. Entonces, dentro de los pros, pues que permite que se mejore el sabor y el aspecto de los alimentos a los que se les añade. Ese es uno de los pros cuando nosotros utilizamos nuestros condimentos o mezcla de ellos, pues las comidas y las preparaciones van a saber mucho mejor. ¿Cuáles son los contras? Pues que son métodos de conservación de alimentos que incorporan aditivos y conservantes de origen artificial y natural. O sea, igual sea de origen natural o artificial, pues son aditivos y de una u otra manera, pues mejoran o alteran, puede ser para bien, alteran el sabor de los productos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucha precaución al usarlos. Algunos aditivos y conservantes pueden ser tóxicos para las personas, ¿sí? Hay personas que de pronto son intolerantes a ciertas especias o a ciertos productos
químicos que se agregan a los alimentos. Entonces, mucho cuidado con el tema de alergias. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a la pimienta, y pues esto puede generar una intoxicación en un momento dado. Bueno, y continuando con nuestro tema, vamos a hablar de la rotación de productos. Esto es algo supremamente importante a la hora de manejar alimentos. Nosotros necesitamos entender que los alimentos en nuestros anaqueles o en nuestros sitios de trabajo, en nuestros exhibidores, deben rotar. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, muchos productos que están al aire libre, pues este aire libre o este medio ambiente favorece que se deterioren de una manera más rápida. ¿Ya? Entonces, el almacenamiento de los productos y alimentos perecederos deben cumplir con unas características específicas muy estrictas para asegurar un correcto estado durante toda la cadena alimentaria. ¿Ya? Esas características lo convierten en un producto complejo en cuanto al manejo. Pero por más sencillo que sea el negocio, nosotros podemos hacer este tipo de labores. ¿Ya? En primer lugar, los alimentos perecederos son aquellos que por sus características y composición física son susceptibles a deteriorarse rápidamente, a perder sus propiedades originales por factores externos que ya vimos, como la humedad, la temperatura, la presión atmosférica. ¿Ya? Son productos perecederos muchos alimentos como los lácteos, las carnes, los embutidos de todo tipo, pescado, mariscos, frutas, vegetales, verduras, zumos, alimentos preparados. O sea, nosotros aquí en la plaza creo que tenemos gran variedad de productos, tanto crudos como elaborados. Entonces, fuera de esos alimentos también se consideran perecederos, por ejemplo, las flores y plantas frescas también son perecederas. Otra serie de alimentos que digamos que requieren únicamente de una buena calidad de aire y humedad son considerados como productos semiperecederos, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, los frutos secos, los tubérculos, algunos vegetales. O sea, el hecho de que sean frutos secos no quiere decir que no se deterioren también. Claro, ellos también se envejecen, empiezan a sentirse que sus aceites, porque los frutos secos son muy aceitosos, entonces empieza a sentirse un leve sabor como a una rancidez. También se deteriora. ¿Que se demoran más? Sí, pero también se deterioran. La cadena de suministro de estos productos abarca desde su fase inicial, desde que arranca, digamos, la producción, el proceso que se les hace, ya sea de limpieza o de transformación, el transporte, la distribución, el almacenamiento, hasta que llega al consumidor final en la venta, ¿sí? Entonces, estos son cosas que nosotros ya hemos venido viendo, digamos que en el transcurso de este fortalecimiento, de este curso que estamos haciendo, ¿sí? Digamos que como claves para tener en cuenta, para que nuestros alimentos se conserven mayor tiempo, es lo que ya hemos venido viendo. Una correcta higiene en nuestros puntos de exhibición y almacenamiento. Eso es fundamental. Ustedes lo tienen que tener muy claro. Yo sé que muchos de ustedes son supremamente juiciosos, y no es que son todos juiciosísimos con sus puntos de trabajo, porque todo tiene que estar limpio. O sea, tratar de que esté lo más limpio. Yo sé que algunos productos llegan sucios, con tierra, y es a veces complicado, pero tratar en lo máximo de que este producto sea muy limpio, de que estos puntos de exhibición sean muy limpios. Traten de registrar la fecha en la que ustedes hacen la adquisición de esos productos, ¿sí? Y tenerlo en cuenta, dónde lo están ubicando, qué tienen que rotar primero, ¿sí? Qué tienen que vender primero, ¿ya? Y que las cantidades sean las adecuadas. O sea, no
sobreestoquearse o no comprar una gran cantidad para después tener que venderlo a menor precio porque no se pudo, ya se está deteriorando y no se pudo vender la cantidad que compraron. La correcta higiene del manipulador, que eso lo hemos venido viendo durante todo este curso, la correcta higiene del manipulador al momento de tener contacto con sus productos, seleccionar productos de acuerdo a su estado de maduración. En el caso, digamos, de frutas y verduras, y hacer una disposición comercial teniendo en cuenta que los primeros en llegar son los primeros en salir. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué son PEPs? Entonces allí estamos viendo los PEPs, primeros en entrar, primeros en salir. Lo que yo compro primero, si yo compré hoy 10 kilos de tomate y lo puse en exhibición, empecé a vender, pero de esos 10 kilos me quedaron 3 kilos de tomate que no vendí, ¿sí? Pero mañana voy a comprar más tomate, ya, porque pues 3 kilos no me alcanzan para mi día laboral. Entonces voy a comprar otros 10 kilos. ¿Qué tengo que hacer? Vender primero esos 3 que compré el día anterior y continuar con los otros. ¿Ya? De esto se trata. Entonces, de esta manera vamos a garantizar una adecuada rotación, vamos a garantizar que no tengamos tantas pérdidas, ¿sí? Si somos juiciosos, vamos a estar muy pendientes de cuál es la ubicación en la que tenemos nuestros productos, cómo los estamos exhibiendo y qué estamos entregando primero. Entonces, como todo, primero acabamos lo más viejito y luego lo más nuevo, ¿ya? Entonces, para que lo tengan súper en cuenta. Bueno, aquí parte de lo que les acabo de tener, de lo que les acabo de decir, es tener en cuenta esos pasos. Aquí dice muy claramente, correcta higiene en nuestros puestos de exhibición, tener registro, fecha de llegada de los productos que vamos a comercializar y las cantidades que se adquieren, correcta higiene del personal manipulador, seleccionar los productos de acuerdo a su estado de maduración y en el caso de frutas y verduras, hacer una disposición para la comercialización, teniendo en cuenta que los primeros en llegar son los primeros en salir. Vamos a hablar ahora de lo que es la cadena de frío. Bueno, entonces, en cuanto a la cadena de frío, nosotros vemos que esa cadena de frío va desde el inicio del proceso, ¿sí? ¿Cuál proceso? El proceso del transporte, la recepción, el almacenamiento, la manipulación y la exposición y la venta. ¿Por qué? Hay productos altamente perecederos que si pierden esta cadena de frío, pues se nos va a afectar y se nos van a perder y van a tener la posibilidad de que queden contaminados por la acción de los microorganismos. Entonces vamos a ver de una manera muy ágil, vamos a pensar un poquito y vamos a aprender. Entonces, primero, vamos a ver qué es la cadena de frío. Entonces, la cadena de frío responde al conjunto de fases o etapas que hacen referencia a la temperatura de los alimentos dentro del proceso de conservación. El principal objetivo de la cadena de frío es garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Es garantizar que el producto no se va a contaminar por la acción de los microorganismos, desde la obtención de la materia prima hasta que se consume. Romper esta cadena de frío implica que hay una mayor probabilidad de desarrollo de microorganismos y algunos de ellos, como ya hemos visto anteriormente, son patógenos y van a hacer que los consumidores de los productos pues nos puedan enfermar. ¿Cómo? Digamos que otra pregunta que podemos hacernos aquí a través de esto es ¿qué hace la cadena de frío en los alimentos? ¿Sí? Entonces, el frío lo que hace es que ralentiza el crecimiento de determinados microorganismos. Nosotros ya lo vimos arriba. No quiere decir que no se puedan contaminar. Obviamente que sí, pero va a ralentizar, nos va a alargar esa vida útil, ¿sí? Entonces, no va a
permitir que muchos microorganismos patógenos se proliferen más o simplemente los deja allí en stand-by un poquito y ellos empiezan a trabajar de una manera mucho más lenta, a veces hasta se aquietan y no permiten que su acción continúe. Además, las bajas temperaturas durante los procesos de congelación detienen el desarrollo de dichos microorganismos. Entonces, en el caso de la refrigeración, la ralentiza, nosotros ya lo vimos. Y en el caso de la congelación, pues inhibe, pero como lo vimos ahora, no quiere decir que cuando se descongele no continúe esa acción, ¿sí? Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Como les digo, no quiere decir el frío, no elimina en ningún caso, elimina el microorganismo. Lo que hace es que los inhibe un poco. ¿Cómo los eliminamos? Para esto debemos cocinar los alimentos. Entonces, allí sí podemos decir que cuando se cocina el alimento a una temperatura adecuada, ya estamos eliminando la mayor carga bacteriana que pueda haber. ¿Listo? Entonces, ¿qué etapas tiene la cadena de frío? ¿Ya? Entonces, diferenciamos 3 etapas básicamente. Entonces, estas son en el almacenamiento de los alimentos, ¿ya? Ya sea en las neveras, en los congeladores, en las cámaras de enfriamiento, en los cuartos fríos, allí arranca la cadena. En el transporte de los productos, entonces los vehículos que vienen con el termoquín, ¿ya? Y cuando nosotros adquirimos productos para revender, para la reventa, para nuestros negocios, tenemos que exigir que esos productos que son altamente perecederos vengan en este tipo de cámaras. Y el control de la plataforma el control de la temperatura en las plataformas de distribución o en los puntos de venta autorizados. Entonces, por ejemplo, en una carnicería, mantener esa cadena de frío en los refrigeradores, ¿sí? Donde se venden lácteos, pues mantener esa cadena de frío en esos refrigeradores, ¿ya? Si son cárnicos a gran escala, pues tener los cuartos fríos adecuados para recibir esos productos. ¿Cuál es la temperatura ideal para conservar los alimentos? Entonces, cada alimento presenta unas necesidades concretas. No todos los alimentos se comportan de la misma manera. No, a todos no los podemos congelar y a todos no los podemos refrigerar. Entonces, por norma general, los alimentos frescos perecederos manejan una temperatura entre 0 y 7 grados, donde se ralentiza la acción de los microorganismos. Y en el caso de alimentos congelados o ultracongelados, digamos que las temperaturas ideales están entre menos 12 y menos 18 grados. Es terrible la temperatura en esos cuartos fríos. Muchos de ustedes deben conocerlo. Son cuartos que deben mantener a unas temperaturas muy bajas para que estos procesos se mantengan. ¿Cómo nos damos cuenta si se rompe la cadena de frío? Entonces, un alimento que ya se ha descongelado únicamente se puede volver a congelar si se ha cocinado a más de 70 grados. Y eso, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? A veces cometemos el gravísimo error de que sacamos del congelador, descongelamos, pero no usamos todo y volvemos a congelar. Entonces, mucho cuidado con eso. Es un error muy común. Todos lo hemos hecho en algún momento, pero es bastante grave hacer esto porque ya desde el momento en el que se descongela ya hay un deterioro del producto. Entonces, en caso contrario, estaríamos hablando de una ruptura de la cadena de frío. Ahí ya estamos rompiendo la cadena de frío y que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria. ¿Cuándo nos damos cuenta? Entonces, ojo con esto, que esto es un tip muy importante. ¿Cuándo nos damos cuenta que esa cadena de frío se ha roto en un alimento? Cuando yo saco el producto del congelador y veo que tiene escarcha, es porque el producto ha sido descongelado y vuelto a congelar. ¿Sí? Eso es una señal de alerta y ustedes lo pueden evidenciar en cualquier momento cuando en sus casas
lo pueden evidenciar cuando vayan a comprar algún producto. Si el producto tiene escarcha es porque el producto se ha descongelado y se ha vuelto a congelar. Entonces, mucho ojo porque eso lo podemos ver en cualquier parte, en supermercados, lo podemos ver en nuestras propias casas. Entonces, ojo con eso y ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, allí nos damos cuenta que la cadena de frío se ha roto. Bueno, vamos a ver el proceso de congelación y descongelación de los alimentos. Entonces, ¿qué es la congelación? La congelación es el proceso de transformación del agua en hielo por exposición a bajas temperaturas y se realiza en varias etapas. Entonces, en una primera fase, la temperatura del alimento empieza a descender a 0 grados, pero aún no se ha empezado a congelar. En la segunda etapa, hay un subenfriamiento, es decir, empieza todo el producto a enfriarse y a bajar su temperatura. La siguiente fase se llama nucleación. No es necesario que ustedes lo aprendan, pero es la nucleación y es cuando se empiezan a formar los núcleos de hielo, ¿sí? Dentro del producto, ¿ya? Entonces empiezan a formar cristales de hielo, ¿sí? Y por último está la fase de crecimiento de los cristales. Entonces se forma el primer cristal pequeñito y él empieza a expandirse y a crecer hasta que llega un momento en el que ya todo se vuelve totalmente hielo, ¿sí? O sea, ya el agua se convirtió en hielo. El líquido que tiene el alimento en ese momento se convierte en hielo, ¿ya? Entonces, esas son. Al finalizar el proceso, digamos que el alimento ha alcanzado una temperatura, la temperatura del congelador no va a ser más baja en ningún momento que el congelador. Va a tener la temperatura. Si el congelador está a menos 18, pues va a tener menos 18 grados. Si el congelador está a menos 32, pues a menos 32 grados. A la hora de mantener la calidad y evitar el deterioro del alimento, lo ideal sería congelarlo lo más rápido posible, ¿sí? Por debajo de 20 grados a más o menos unos 30 minutos. En la congelación rápida se dan muchos núcleos de hielo que dan lugar a, digamos que a cristales en medio de esas células de cada uno de nuestros productos, ¿sí? En la congelación lenta, que más que todo se da, digamos, que a nivel doméstico, ¿sí? O a nivel de algunos negocios también, como negocios de comidas y esto, ¿ya? El número de esos núcleos, de esos cristales de hielo, pues es menor, ¿ya? Y se forman en mayor tamaño, ¿ya? Por eso vemos algunos productos muy escarchados, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes sepan que sería bueno uno poder congelar de manera rápida. Sin embargo, para esta congelación rápida, pues a veces se requieren de ciertos equipos con los que no contamos. Y esa congelación rápida se da muchas veces a nivel industrial, si no es en la mayoría de las veces. Bueno, ¿qué es la descongelación? Entonces, la descongelación es el proceso contrario a la congelación, solo que es más lento digamos que para diferenciales de temperatura iguales o invertidos, ¿sí? O sea, es mucho más lento. Entonces, la descongelación, digamos que todas las alteraciones relativas a la calidad del producto, pérdida de textura, agua, sabor, digamos que los cambios organolépticos que se ven dentro del producto, se pudieron producir durante la descongelación, ¿ya? Y esto se da porque tenemos que hacerla de una manera adecuada, ¿ya? Entonces, esa descongelación la podemos, lo ideal es hacerla, digamos que dentro de la misma nevera. Si nosotros tenemos nuestra nevera y nuestro refrigerador, entonces bajar unas 24 horas antes ese producto para que se descongele.
Listo, entonces, como les vengo diciendo, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es descongelar siempre en la parte de abajo de la nevera o en el refrigerador. No más de 24 horas. No es recomendable en ningún caso la descongelación a temperatura ambiente. De hecho, me pasó en cierto momento, hace ya mucho tiempo, me pasó que yo saqué un pollo, una pechuga de pollo del congelador y la puse a descongelar por fuera de la nevera. Cuando fui a hacer la preparación, tenía un sabor bastante extraño. El pollo se deteriora de una manera rapidísima, ¿sí? Entonces, eso pues fue incomible, o sea, porque siempre queda ese saborcito y muchas personas somos muy susceptibles a ciertos sabores extraños. En ese caso, pues a mí me sucede. Entonces, por eso les hablo de que es súper importante hacer el proceso de descongelación dentro de la nevera, ya no más de 24 horas. ¿Ya? La temperatura ambiente se encuentra dentro de la llamada zona de riesgo. Entonces, allí es, mejor dicho, donde se proliferan más rápidamente los microorganismos. Ya porque está más o menos entre 5 y 65 grados centígrados esa zona de riesgo. ¿Sí? Y nuestra temperatura por nuestro clima es alrededor de 28-30 grados. ¿Sí? Entonces, ahora puede que estemos hasta más. ¿Ya? Además, se estaría exponiendo el alimento a una contaminación ambiental por organismos como moho, levadura, lo que está por fuera, pues en el ambiente. Entonces, es súper importante que esa descongelación la hagamos de esa manera. Y esto va muy enfocado, digamos, a las personas que tienen restaurante dentro de las galerías o que hacen productos procesados, ¿sí? Cuando vayan a descongelar algo, traten de hacerlo a una temperatura mucho más baja que la temperatura ambiente y ojalá dentro de la nevera. Eso es el ideal. Bueno, ya habiendo visto esta parte, entonces vamos a proceder a hacer nuestra actividad del módulo 6. Entonces, nuestra actividad del módulo 6 consta esta vez de 8 preguntas. Voy a leérselas y tienen el tiempo para realizar la actividad. Entonces, de acuerdo a lo visto en el módulo 6, me van a responder en su zona de trabajo qué tipos de medios de conservación usa. Entonces, como hay muchos negocios, ustedes van a indicar allí qué método de conservación es el que más usa. De los métodos de conservación vistos, ¿cuál cree usted que es el más efectivo? ¿Cree usted que es suficiente el método de conservación usado? ¿Podría implementar otro? ¿Cuál? ¿Por qué les pregunto esto? Porque resulta de que a veces nosotros podemos decir, no, sí, es que yo refrigero, pero resulta de que el producto necesita congelación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mirar. ¿Realmente el método de conservación es efectivo? ¿Qué pérdidas estoy teniendo yo por no usar un adecuado método de conservación? ¿Por qué es importante la rotación de los productos? ¿Qué hace usted dentro de su puesto de trabajo para rotar sus productos? ¿Cómo lleva a cabo usted esa rotación? ¿Cómo la tiene en cuenta? ¿Cómo sabe usted qué compró primero, qué compró después? O simplemente todo lo revuelve. Entonces, es una manera como de cuestionarnos si realmente podemos implementar nuevas prácticas en nuestro sitio de trabajo. ¿Qué entiende usted por cadena de frío? ¿Qué temperaturas son las adecuadas para mantenerla? ¿Cuál es el objetivo de la congelación? ¿Es cierto que con la congelación se destruyen las bacterias? O con esta que la repetimos varias veces. ¿Cómo se debe realizar la descongelación de un producto? Entonces, les dejo estas 8 preguntitas para que por favor las contesten. Tienen que ver con todo lo que hemos visto durante este módulo y también teniendo en cuenta lo que hemos visto en los módulos anteriores. Entonces, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en el próximo módulo. Espero que haya sido de mucho provecho y que podamos vernos en el siguiente módulo. Feliz día para todos y nos estaremos encontrando en el módulo 7.